Bien, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Juana Beizaga, bienvenida. Nuevamente, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar ya en breves minutos. El día de hoy, en convenio con el Colegio de Abogados de Piura, vamos a presentar el tema sobre la desnaturalización del sistema procesal penal en materia de investigación, a raíz de la reciente modificatoria del Decreto Legislativo 1605. Buenas tardes, doctora Lady Vázquez, bienvenida. En breve ya vamos a iniciar la clase del día de hoy. Recuerden que esta es una clase de acceso totalmente gratuito. Ustedes pueden compartir el link de acceso con más colegas que se encuentren interesados. Asimismo, informarles que si alguno de ustedes desea adquirir la certificación de este curso, es una certificación por 24 horas académicas avaladas por el Colegio de Abogados de Piura. También es un certificado totalmente válido para concursos públicos o privados. Si alguien desea adquirir la certificación, nos escribe por el chat o a los números que están en pantalla para poder brindarles más detalles. Recuerden que la clase está siendo grabada. Las personas que ya han cancelado su matrícula van a poder acceder a las grabaciones de clase y al material académico. Así que vamos a esperar unos minutos más que el doctor también vaya conectándose para ya poder dar inicio a la capacitación del día de hoy. Buenas tardes, doctor Jimmy Acevedo. Bienvenido. En breves minutos ya estamos iniciando. Buenas tardes, doctora Lisette Chihuán, que esté pronunciando bien, Chihuán Villaverde. Bienvenida, muy buenas tardes. En breves minutos ya vamos a iniciar la capacitación del día de hoy. Vamos a esperar que ya pueda ir conectándose el doctor. Así que vamos a esperar. Buenas tardes, doctor Fabián. Bienvenido. Recuerden que esta clase es de acceso gratuito. Ustedes pueden compartir el link para que más personas puedan unirse, en lo que vamos esperando que el doctor ya se pueda ir conectando. Vamos a esperar unos minutos más. Bien, nuevamente muy buenas tardes con todos ustedes. El Centro de Formación Continua les da la más cordial bienvenida y que en convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Piura vamos a desarrollar el día de hoy el curso sobre la desnaturalización del sistema procesal penal en materia de investigación a partir de la modificación del Decreto Legislativo 1605. Les damos nuevamente la bienvenida a todos los que ya están conectados en esta plataforma. El día de hoy, esta clase va a ser desarrollada a cargo del doctor William Arana Morales, quien es fiscal adjunto superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de la Libertad. También es docente de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de pre- y posgrado en distintas universidades de la ciudad de Trujillo. Cuenta con una maestría en Derecho, con mención en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. También cuenta con un doctorado en Derecho. Es docente de instituciones como la Escuela del Ministerio Público y la Academia de la Magistratura. También es autor de obras como La Teoría de la Prueba Indiciaria y el Manual de Derecho Procesal Penal, la prueba, el juicio y la impugnación en el proceso penal acusatorio. Además de haber escrito diversos artículos publicados en revistas jurídicas especializadas. El doctor el día de hoy nos va a acompañar en esta sesión. Recordarles brevemente a todos ustedes participantes que esta clase es de acceso gratuito, sin embargo cuenta también con una certificación de 24 horas académicas
que van a estar avaladas por el Colegio de Abogados de Piura. Este certificado es totalmente válido para concursos públicos o privados. Recordarles que por favor mantengan cámara y audio apagado para evitar interferencias al momento de la ponencia y hacerles recordar que si tienen alguna pregunta para el doctor, levantar la mano o en todo caso esperar a que finalice la ponencia para que puedan realizar sus preguntas. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida al doctor para que así ya podamos dar inicio a esta capacitación. Muchas gracias por la presentación. Gracias también por la invitación al Centro de Formación Continua Corso Rosario Martínez. En esta oportunidad para tratar un tema relacionado al sistema procesal penal que ha sufrido algunos cambios, algunas modificaciones legislativas al final del año pasado y que específicamente afectan el ámbito referido a la investigación en el proceso penal. Y específicamente me refiero a la modificación que introduce el decreto legislativo 1605 en materia de investigación. No sé si tengo habilitada la opción de compartir para poder pasar algunas diapositivas, ¿sí? Sí, sí, doctor. Voy a detener aquí la presentación para que usted ya tenga el acceso total. Ok, gracias. Ahora vamos a ver si ya puedo compartir. ¿Me confirman si ya lo pueden ver? ¿Sí? Correcto, doctor, se ve perfectamente. Sí, Muy bien, ya se puede visualizar, doctor. ya. Como les anticipé, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que hemos llamado la desnaturalización del sistema procesal en materia de investigación. Para poder nosotros iniciar esta exposición, debemos recordar en primer lugar que el Ministerio Público en la estructura del Estado peruano ha sido desarrollado o ha sido creado como un organismo constitucional que goza de autonomía y que se encuentra presidido por el fiscal de la Nación, quien finalmente es elegido por la Junta de los Fiscales Supremos. Y tal como lo establece la Constitución, el Ministerio Público es un organismo autónomo, autónomo para el cumplimiento de ciertos roles que resultan indispensables en el marco de un Estado de Derecho. Dentro de esas funciones, también la Constitución establece, ¿no?, varias de ellas, como por ejemplo la defensa de la legalidad, la defensa de los intereses públicos. También aparece como un rol importante el Ministerio Público velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por una recta administración de justicia. También el Ministerio Público representa en los procesos judiciales a la sociedad. Y allí también aparece una de las funciones trascendentales del Ministerio Público, que es conducir la investigación del delito desde su inicio. Así lo establece la Constitución, además, ¿no?, de que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal, ¿no?, que también tiene la potestad de emitir dictamen previo a algunas resoluciones judiciales, incluso la posibilidad de iniciativa legislativa, ¿no? Entonces, como vemos, en el marco constitucional, el Ministerio Público está instituido como un organismo constitucional que goza de autonomía. Algunos dicen, no, pero el Ministerio Público no es como el Poder Judicial, no es un poder del Estado. Sí, puede que no sea un poder del Estado, porque el gobierno central tiene tres poderes, que son el poder
legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. No, el Ministerio Público no es un poder del Estado. Sin embargo, es un organismo constitucional que goza de autonomía y que tiene funciones o prerrogativas dentro de las cuales destaca la conducción de la investigación. Entonces, partiendo de esa premisa, y que ya constitucionalmente está instituida esta institución como un organismo constitucional autónomo que es el encargado de conducir la investigación del delito desde su inicio, entonces viene la otra pregunta. Entonces, ¿cuál es la función que le corresponde cumplir a la Policía Nacional del Perú en materia de investigación? Y al respecto también la Constitución establece que la Policía Nacional tiene ciertas funciones, ¿no? Dentro de ellas está, por ejemplo, garantizar, mantener, restablecer el orden interno. También está prestar protección, ayuda a las personas y a la comunidad. También está la función de garantizar el cumplimiento de la ley, la seguridad del patrimonio público y privado, pero también aparece allí una labor importante, la de prevenir, investigar y combatir la delincuencia, ¿no? Entonces, a partir de la norma constitucional también queda claro que la policía cumple roles importantes para la sociedad peruana y dentro de ellas está la función de prevención, de combate a la delincuencia, pero también la función de investigación, ¿no? Entonces, pero a diferencia de lo que establece la Constitución en materia de investigación, como hemos visto acá, la policía no tiene la labor de conducir la investigación del delito. La policía tiene la labor de investigar, que es muy distinto a conducir la investigación. Entonces, en un plano constitucional queda claro que el organismo del Estado que tiene que conducir la investigación, que tiene que dirigir la investigación, es el Ministerio Público, ¿no? Y claro, muchas veces se cuestiona y dicen, bueno, acá hay un tema acá hay un problema de egos, ¿no? De egos, ¿no? Que el fiscal cree que está por encima del policía o viceversa, ¿no? Que el fiscal asume que la policía está por encima del Ministerio Público. Y aquí no hay un tema digamos, de un intento de predominio de una institución sobre otra, sino básicamente de que para que en el Estado de Derecho las cosas puedan funcionar armónicamente y eficientemente, es que cada institución y cada funcionario del Estado debe cumplir los roles que les han sido asignados, en este caso, por la Constitución del Estado peruano, ¿no? Entonces, vamos ingresando un poco más al tema de la investigación y vamos a ver ahora cuál es el rol del Ministerio Público en el nuevo modelo procesal penal. Ya lo hemos visto constitucionalmente, hemos visto que el Ministerio Público tiene pues la prerrogativa de conducir la investigación. Pero vamos a ver esto también cómo está regulado en el modelo procesal penal, que claro, tiene que adecuarse al mandato constitucional. Y vemos ahí que el rol del Ministerio Público en el nuevo modelo procesal penal aparece regulado este aspecto del rol del Ministerio Público en el Código Procesal Penal en el artículo 4 del título preliminar. ¿Qué establece esta norma en su inciso 1? Que el Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Y a continuación establece lo siguiente: asume la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y proactivamente en defensa de la sociedad. Y nuevamente aparece aquí lo que ya habíamos evidenciado aquí en la Constitución: conducir desde su inicio la investigación. El Código Procesal Penal, en el artículo 4, numeral 1 del título preliminar,
nuevamente establece que el Ministerio Público, dentro de sus roles, asume la conducción de la investigación. Y nuevamente aparece este concepto, conducción de la investigación, ¿no? Entonces, si el fiscal conduce la investigación, quiere decir entonces que el fiscal es el director de la investigación. Y esto lo quiero reflejar con una imagen, ¿no? Vemos ahí, fíjense en esa fotografía, a una orquesta de cámara, ¿no? Una orquesta sinfónica, en donde el rol de cada uno de los músicos es importante para lograr una determinada melodía, ¿no? Pero esos músicos, ¿no? Si falla algunos de esos músicos, probablemente no se logre la perfección de la melodía que se pretende ejecutar. Pero todo también depende, en este caso, de un director. Vemos ahí un director al que le hemos colocado su medalla de fiscal, ¿no? Para entender que el rol del fiscal en materia de investigación es muy similar a la de un director de orquesta. Es él quien va a dirigir la investigación del delito, así como el director de la orquesta dirige el compás, ¿no? Dirige la musicalidad, ¿no? Cuándo es que se tienen que subir las notas musicales o cuándo hay que bajarlas. Entonces, esa es la labor del director de la orquesta. Y una labor análoga en la investigación la tiene que cumplir el Ministerio Público, ¿no? El fiscal específicamente en el campo de la investigación. Entonces, si nosotros seguimos revisando en el Código Procesal Penal cuál es el rol del Ministerio Público y de la policía en el proceso penal actual, vamos a ver que hay otras normas que también nos dan referencias sobre esto. En el mismo artículo 4 del título preliminar, en el numeral 2, 3 y 4, encontramos algunas referencias interesantes. En el 2, por ejemplo, se señala que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, lo que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado, y que con esta finalidad, ¿no?, el Ministerio Público conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. Nuevamente aquí, fíjense, observamos que desde el título preliminar del Código Procesal Penal se hace referencia a la función de conducción y control de la investigación. Pero también en este numeral 2 tenemos que reconocer que se habla de que hay actos de investigación que realiza la Policía Nacional, ¿no? Entonces, ya nos va quedando claro, por un lado, que efectivamente la policía sí ejecuta, sí realiza actos de investigación. Igual que los músicos de la orquesta, ejecutan la música, ¿no? Pero quien conduce y controla, en este caso, la investigación, es el fiscal. En el numeral 3 de este mismo artículo 4 del título preliminar, se señala lo siguiente. Los actos de investigación que practica el Ministerio Público o la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional. ¿Qué es lo que destacamos de este inciso 3? Que nuevamente podemos apreciar que la Policía Nacional sí ejecuta también actos de investigación, practica actos de investigación. Es innegable que la policía practica y tiene que practicar actos de investigación porque ya desde el mandato constitucional se advierte que la policía previene, investiga y combate la delincuencia. Entonces, si una de sus funciones, uno de sus fines es investigar los hechos delictivos, nos queda claro entonces que la policía ejecuta actos de investigación, pero no los dirige. Y finalmente, en el numeral 4 del artículo 4 del título preliminar, se señala que el Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones debe tener en cuenta la organización administrativa y funcional de la Policía Nacional. Y esta norma ratifica todo lo anterior, ¿no? Porque si bien es cierto, ¿no?, la Fiscalía tiene la conducción y el control de la investigación del delito, no debe perder de vista el fiscal
la organización administrativa y funcional de la Policía Nacional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? Que si en la Policía Nacional existe normas, ¿no?, que tienen que ver con el cumplimiento de los deberes de un efectivo de la Policía Nacional del Perú, que además está ligado de repente eh, a un principio de jerarquía, ¿no?, funcional, que existe, por ejemplo, entre un oficial y un suboficial de la Policía Nacional, el Ministerio Público no puede ser ajeno a esa situación, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el fiscal dirige la investigación, pero en el ejercicio de su función, el fiscal debe tomar en consideración que la policía también es una institución autónoma y que tiene una organización administrativa y funcional que el fiscal debe respetar, ¿no? Entonces, esto no solamente ratifica que la conducción de la investigación la tiene el fiscal, ¿no?, sino que además establece que el fiscal debe ser consecuente con las normas administrativas y funcionales de la Policía Nacional. Es decir, no puede ordenar algo que está fuera de su ámbito, del ámbito de su alcance, ¿no? Por ejemplo, un fiscal no podría ir a una comisaría y a ordenar que dos efectivos policiales del área de investigación salgan inmediatamente para poder realizar una diligencia de investigación. No, ¿por qué? Porque la policía tiene su propia organización. Lo que en todo caso podría hacer el fiscal sería dirigirse al oficial encargado de esa comisaría, al comisario, oficiarle o comunicarse con él para solicitarle que tenga bien asignar a un personal para la realización de esa diligencia, ¿no? Muy bien, sigamos, ¿no? Si nosotros interpretamos este artículo 4 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, vamos a sacar algunas conclusiones, ¿no? En principio, que la policía sí realiza y practica actos de investigación, tal como queda claramente establecido en los incisos 2 y 3 de este artículo 4, en primer lugar. Pero también tenemos que reconocer que el título preliminar deja en claro que el fiscal es quien dirige y controla la investigación, que el fiscal es quien conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. Y además, que el fiscal en el ejercicio de sus funciones debe tener en cuenta respetar la organización administrativa y funcional de la Policía Nacional. Entonces, queda claro hasta aquí que en la parte de los principios del nuevo Código Procesal Penal queda claro que la investigación es dirigida y controlada por el Ministerio Público, ¿no? Sigamos, ¿no? Sigamos. Si ya nosotros dejamos el título preliminar del Código Procesal Penal y ya vamos a la regulación normativa de las funciones del Ministerio Público y de la policía en materia de investigación, es decir, ya vamos no al título preliminar del Código Procesal Penal, sino ingresamos ya a la regulación específica de la investigación en el Código Procesal Penal, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Por ejemplo, en el artículo 65 se establecía, fíjense, se establecía porque esta norma ha sido materia de modificación, ¿no?, que es lo que justamente estamos tratando de analizar en esta jornada de trabajo, ¿no? El artículo 65 en materia de investigación del delito establecía lo siguiente: que el Ministerio Público, en la investigación del delito, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión. Pero en el numeral 2 de esta norma se establecía además que el fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará, si correspondiere, las primeras diligencias o dispondrá que las realice la Policía Nacional. Y allí quiero detenerme un poquito, ¿no? Porque si ustedes ven en la parte inferior, ¿no?, hemos visto allí que se advierten dos posibilidades que podría adoptar un fiscal. Fíjense, el numeral 2 dice: el fiscal
cuando tenga conocimiento del delito, es decir, cuando recibe una denuncia, realizará si corresponde las primeras diligencias preliminares. ¿A qué se refiere eso? Si corresponde. Claro, porque si llega una denuncia sobre un hecho que no constituye delito, que es un hecho atípico, que es un hecho evidentemente irrelevante para el derecho penal, el fiscal lo podría archivar directamente sin necesidad de abrir diligencias preliminares, ¿no? Entonces, por eso la norma dice, si correspondiere hacer diligencias preliminares, el fiscal realizará las primeras diligencias. Y cuando la norma dice, el fiscal realizará las primeras diligencias, quiere decir que los actos de investigación los realiza directamente el fiscal, ¿no? Y luego dice, o dispondrá que la realice la Policía Nacional. Fíjense, a lo largo de lo que vamos explicando, quiero que se tome nota de lo siguiente. Cada vez que nosotros hablamos del Ministerio Público, hemos colocado a todo lo relacionado al Ministerio Público y a su función de investigación, le estamos colocando en las diapositivas un color azul. ¿Sí? ¿Lo notan? Ya. Y cuando nosotros hablamos de la policía, ¿no? Estamos identificándolo con un color verde. ¿Sí se dan cuenta? Todo está en las diapositivas, lo hemos diseñado a cada institución con su color, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hemos hablado de la función del Ministerio Público, según el artículo 4 del título preliminar, hemos dicho que dirige, conduce, controla la investigación. Y allí hablamos del rol del Ministerio Público, por eso está en azul. Y aquí, fíjense, en este artículo 65 que estamos analizando, vemos de que el fiscal tiene dos alternativas. Bueno, tenía dos alternativas según el texto original del artículo 65 en materia de investigación cuando tenía conocimiento de un delito. O sea, llegaba la denuncia a manos del fiscal y el fiscal, según este artículo 65, numeral 2, tenía dos alternativas. Realizaba directamente los actos de investigación, a lo que le hemos llamado ahí con letras mayúsculas azules, investigación fiscal, ¿no? O delegaba o disponía que realicen esas diligencias la Policía Nacional. Por eso que hemos considerado con verde y con mayúscula dice investigación policial por delegación. Es decir, el fiscal decidía si realizaba los actos de investigación por sí mismo, en su despacho, ¿no? O si las realizaba en sede policial. Es decir, o decidía por una investigación fiscal o decidía por una investigación policial por delegación, ¿no? Muy bien, entonces es así como se diseñó el Código Procesal Penal en materia de investigación, acorde con las normas constitucionales y acorde también con la norma del título preliminar que hemos analizado anteriormente. Luego, fíjense, en el artículo 67, cuando se hablaba de la función de investigación de la policía, ¿no? El artículo 67, numeral 1, establecía que la Policía Nacional, en cumplimiento de sus funciones, debe, incluso por iniciativa propia, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias, o sea, impedir que hayan consecuencias del delito, individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. Fíjense, el artículo 67 ratifica también lo que había establecido la Constitución, de que la policía, sí, efectivamente realiza actos de investigación, ¿no? Si bien es cierto, toma conocimiento de una actividad delictiva, debe tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal. ¿Por qué? Porque el fiscal es quien va a conducir la investigación. Pero la norma establecía también, sin perjuicio, de realizar diligencias de urgencia e imprescindibles. ¿Para qué? Para no permitir que se sigan produciendo los efectos del delito, para poder individualizar a los autores y partícipes, y para reunir y asegurar elementos de prueba. Muy bien. Otro aspecto importante que quería destacar para poder analizar el tema de la desnaturalización, de la posible desnaturalización del Código Procesal Penal en materia de investigación, es la norma referida al operativo de revelación del delito que regula el artículo 68A del nuevo Código Procesal Penal, ¿no?
¿Qué establece esta norma? ¿O qué establecía antes de la modificatoria? ¿No? Que ante la inminente perpetración de un delito, durante su comisión o para su esclarecimiento, el fiscal, en coordinación con la policía, podrá disponer la realización de un operativo conjunto, con la finalidad de identificar y, de ser el caso, detener a sus autores. Esto se va a perennizar en un medio idóneo, conforme a las circunstancias del caso. Muy bien. El numeral 2 de este artículo establecía que para el operativo el fiscal dispondrá incluso la asistencia y participación de otras instituciones siempre que no se ponga en riesgo el operativo. Muy bien, esta es la regulación hasta antes de la modificación del decreto legislativo 1605. Pero ahora vamos a analizar algunos aspectos relacionados con esta modificatoria, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Que se ha modificado, fíjense, la norma referida a la función del fiscal, ¿no? En materia de investigación. Fíjense, el Código Procesal Penal, en el numeral 2, ahora les voy a precisar el artículo, o bien ponerlo allí en la diapositiva, pero ahora se los voy a señalar. Un segundo, por favor. Artículo 60, numeral 2, ¿ya? La norma establece: el fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito de acuerdo al principio de legalidad. Y ahí, fíjense, lo que aparece en verde es una modificación del texto original, porque ahí dice, coordinando con la policía los actos de investigación. Con tal propósito, la Policía Nacional debe cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se ha modificado? Que según el mandato constitucional y según los principios del Código Procesal Penal, el fiscal conduce la investigación. Pero ya con esta modificación, esa dirección de la investigación es con coordinación del fiscal con la policía, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? El fiscal conduce la investigación, pero coordinando con la policía, ¿no? Entonces, hasta aquí creo que no habría mayor problema. Aún así, creo que no habría mayor problema con la modificatoria. Pero vamos a ver que la modificatoria no ha quedado ahí. Vamos a ver ahora, ¿no? Que en esta otra norma, vamos a verlo acá, artículo 65, que está acá, el artículo 65, numeral 2, establece con la modificatoria que el fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realiza las primeras diligencias preliminares con participación de la Policía Nacional del Perú, cuando corresponda, o dispone que ésta las realice. Entonces, si nosotros comparamos el texto con la modificación introducida por este decreto legislativo, ¿no? El 1605, si nosotros hacemos una comparación, vemos que aquí ya hay una diferencia importante. Porque si nosotros revisamos hasta antes de la modificación, había el fiscal tenía dos alternativas: o realizaba los actos de investigación por sí mismo, o los delegaba a la Policía Nacional del Perú, ¿cierto? Pero con la modificación, ya el fiscal no podría realizar actos de investigación por sí mismo, porque dice que el fiscal realiza las primeras diligencias con participación de la Policía Nacional del Perú. Y entonces pareciera como que el fiscal ya no puede realizar por sí solo las diligencias preliminares,
sino que tendría que estar siempre con la participación de la Policía Nacional. Claro que ahí la norma dice cuando corresponda, claro, pero es que la norma se está refiriendo a cuando corresponde abrir diligencias preliminares, porque de lo contrario tendría que disponer el archivo. Y la otro supuesto es, o dispone que la policía realice. Es decir, con esta modificatoria, la policía realiza la investigación por sí sola o la realiza conjuntamente con el fiscal, pero ya no cabe, según este numeral 2, la posibilidad de que el fiscal por sí mismo realice las primeras diligencias. Y esto, fíjense, sí constituye un problema importante, ¿no? Porque no tanto como una cuestión de egos institucionales, como ya lo dije al inicio de esta exposición, sino porque eh, la realidad en nuestro país nos ha permitido comprender que es muy difícil poder realizar la investigación eh, conjuntamente o con participación de la Policía Nacional en la gran mayoría de casos. Sí, es cierto que hay casos exitosos en donde el fiscal, al realizar diligencias conjuntamente con la policía o con participación de la policía, ha logrado resolver casos muy importantes. Eso es verdad y es innegable. Pero la policía no tiene la capacidad operativa para poder participar en todas las diligencias de investigación de todos los casos que atiende el Ministerio Público. Y eso la realidad nos lo ha demostrado, ¿no? En el año 2007, cuando el Código Procesal Penal entró en vigencia acá en La Libertad, tuve la gran oportunidad de trabajar como fiscal adjunto aquí en el Ministerio Público de La Libertad. Y cuando nosotros empezamos a derivar las investigaciones a la policía para que realice las investigaciones, el personal policial no se daba abasto para la cantidad de actos de investigación que se tenían que realizar. Entonces los fiscales muchas veces teníamos que ir a las comisarías para recoger las carpetas con los plazos vencidos sin que se haya podido practicar ninguna diligencia. ¿Por qué? Porque el personal estaba de franco, porque el personal había mandado el servicio a otra parte de la región, a otra provincia, etcétera, ¿no? O porque no había el suficiente personal para realizar los actos de investigación, ¿no? Muchas veces en una comisaría no hay personal para que realice, por ejemplo, las notificaciones, ¿no? Eh, Situación distinta a la del fiscal, porque el fiscal emite una disposición de investigación y tiene un asistente para que en principio genere la notificación y a su vez cuenta con un área de notificaciones, el Ministerio Público, entonces se va a encargar de notificar, ¿no? Esta situación no se pudo concretar y con esta modificación, pues, estamos en una situación bastante complicada porque pareciera que el código ya no posibilita ya no permite que el fiscal la realice la investigación por sí mismo. Entonces, la conclusión de esta modificación es que el fiscal conduce la investigación, pero las diligencias las realiza con participación de la policía o dispone que ésta las realice. O sea, es un conductor, pero que necesita la presencia inevitable del personal policial, ¿no? Entonces allí tenemos un problema, no solamente ya un problema de desnaturalización de la función de investigación, de dirección de la investigación, sino que además de eso hay un problema que tiene que ver con la realidad, y es que la Policía Nacional no tiene la capacidad operativa para poder estar presente en todas las investigaciones. Otra modificación que también advertimos acá en esta misma norma, en este mismo inciso 2 del artículo 65, es que en los casos en los que se amenace la vida, la integridad o la libertad personal de la víctima, el Ministerio Público, bajo responsabilidad funcional, emite disposición fiscal de inicio de diligencias preliminares dentro de las 24 horas de comunicar a la noticia criminal, remitiendo dentro de ese mismo plazo a la Policía Nacional. Es decir, fíjense, esta norma obliga al fiscal a remitir las investigaciones que están relacionadas con delitos contra la vida, contra la integridad o la libertad personal, condicionan y obligan al fiscal a remitir la investigación a sede policial, ¿no? Entonces,
Esto ya es un despropósito porque fíjense, por mandato constitucional y en virtud de los principios que inspiran al modelo procesal, el fiscal se supone que conduce la investigación, pero a partir de esa modificatoria, el fiscal no podría realizar diligencias en las que se amenace la vida, la integridad o la libertad personal de la víctima, porque esta norma dice que debe remitir dentro de las 24 horas la disposición de investigación preliminar para que la realice la Policía Nacional, ¿no? Bien, en esta misma norma, en el artículo 65, también se ha producido otra modificación, ¿no? Y esta es una modificación también relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la norma empieza prescribiendo que el fiscal decide la estrategia de investigación adecuada al caso, aquí señala, ¿no?, la norma que el fiscal coordina con la Policía Nacional y que la Policía Nacional está a cargo de la estrategia operativa de la investigación. Pero si el mandato constitucional establece que el fiscal conduce y controla la investigación, ¿cómo se entiende que en el desarrollo de las reglas, no de los principios, en el desarrollo de las reglas del Código Procesal Penal, la policía tenga a su cargo la estrategia operativa de la investigación? ¿Y qué significa la estrategia operativa? Es decir, cómo, cuándo y cómo se va a realizar la investigación. Se está desnaturalizando, fíjense, se está desnaturalizando la función de dirección de la investigación. Porque fíjense, por un lado, la Constitución y los principios del Código Procesal Penal establecen que el fiscal decide la estrategia de investigación, pero la policía está a cargo de la estrategia operativa. Entonces, ¿en qué quedamos? Aquí hay una contradicción importante que tenemos que saber cómo resolverlo. Y seguimos viendo estas modificaciones que ha introducido este decreto legislativo 1605 y apreciamos que en el artículo 67, numeral 1, se establece que la Policía Nacional, en cumplimiento de sus funciones, debe, inclusive por iniciativa propia, tomar conocimiento y comunicar inmediatamente al fiscal, debiendo realizar las diligencias de investigación urgentes o inaplazables que formarán parte de las diligencias preliminares. ¿Para qué? Para impedir las consecuencias del delito, para individualizar a los autores y partícipes del mismo, para reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal, debiendo el fiscal convalidar según corresponda a dichos actos de investigación que forman parte de la carpeta fiscal. Entonces allí viene la pregunta. ¿El fiscal convalida actos de investigación de la policía? ¿Cómo así? ¿Cómo convalida los actos de investigación que ha practicado la Policía Nacional del Perú? Eso es algo que la norma, que el decreto legislativo 1605 no establece. ¿Cómo es que el fiscal convalida dichos actos de investigación que forman parte de la carpeta fiscal? ¿No? Entonces, total, ¿en qué quedamos? O sea, el fiscal dirige la investigación, pero el fiscal termina convalidando actos de investigación que realizó la Policía Nacional, ¿no?, cuando estas fueron urgentes o inaplazables. Pero ¿cómo las convalida? Allí viene la pregunta, que estamos ante un fiscal, ya no director, sino un fiscal convalidador de actos de investigación realizados por la policía, pero la norma no establece cómo es que se convalidan los actos de investigación realizados por la policía, ¿no? Entonces tenemos una norma que ha establecido cuál es la consecuencia, la convalidación de los actos, pero no ha establecido cuál es el supuesto de hecho. O sea, en qué supuestos el fiscal los convalida y tampoco ha establecido cuál es el procedimiento o el mecanismo de convalidación. Y nuevamente vamos a ver el artículo 68A que regula el operativo de revelación del delito, ya con la modificación introducida por el decreto legislativo 1605. Aquí establece que ante la inminente perpetración de un delito y durante su comisión, el fiscal, en coordinación con la policía, podrá disponer la realización de un operativo con la finalidad de identificar y
y de ser el caso, detener a los presuntos autores, penalizándolo a través de un medio idóneo. Asimismo, para el esclarecimiento de un evento delictivo, dicho operativo debe realizarse de manera conjunta entre el fiscal y la policía. Si nosotros comparamos, ¿no?, cómo era la regulación del operativo de revelación del delito, como estaba regulado antes, como está regulado ahora, vamos a ver, en principio, que el operativo conjunto solamente es cuando el operativo tiene por finalidad el esclarecimiento del evento delictivo. Porque si el operativo tiene por finalidad identificar a los autores o partícipes o detener a los presuntos autores o partícipes, el operativo no es conjunto. El operativo lo realiza la policía, ¿no? En coordinación con el fiscal. O sea, el fiscal dispone el operativo y lo realiza la policía. Y solamente se ha previsto que ese operativo sea conjunto cuando sea necesario para el esclarecimiento del evento delictivo. Es decir, no estamos ante un supuesto de urgencia, no estamos ante un supuesto en donde se tenga que detener a los autores o partícipes, sino básicamente en un supuesto en donde sea necesario el esclarecimiento del evento delictivo, porque solo para ese supuesto se ha contemplado que el operativo debe realizarse de manera conjunta entre el fiscal y la policía, ¿no? Pero acá aparece algo que también resulta preocupante. Nuevamente aparece el concepto convalidación en el numeral 2 del artículo 68A. Se establece aquí que en los supuestos en los que se les imposibilite a la Fiscalía estar presente en el operativo de manera inmediata, la policía debe proceder a ejecutarlo sin su presencia, es decir, sin la presencia fiscal. O sea, la policía hace el operativo sin la presencia fiscal cuando se trate de delitos que amenacen la vida, la integridad o la libertad personal de la víctima. Sin embargo, debe apersonarse lo más pronto posible al lugar de los hechos a fin de convalidar los actos realizados por la policía. Aquí nuevamente aparece el concepto convalidación de los actos realizados por la policía, pero con una diferencia, que aquí sí establece la norma cómo es que se realiza la convalidación. Es decir, el fiscal tiene que apersonarse lo más pronto posible al lugar de los hechos y con su sola presencia convalida los actos realizados por la policía. Es decir, firma las actas, suscribe las actas, lo cual en principio es un despropósito partiendo de los principios que instituyen al Código Procesal Penal, ¿no? Entonces aquí aparece la figura del fiscal que convalida el operativo realizado por la policía. Entonces, frente a estas modificaciones que ha introducido el decreto legislativo 1605, formulamos la pregunta: ¿se ha desnaturalizado el sistema procesal penal en materia de investigación con la modificatoria introducida por este decreto legislativo? ¿No? Y vemos que hasta antes de este decreto legislativo 1605, la investigación era conducida por el fiscal. Y por eso lo hemos puesto allí, fíjense, investigación con color azul, ¿no? Pero con las modificaciones, la investigación pareciera ya no ser una prerrogativa en su conducción del fiscal, sino más bien de la policía, ¿no? Entonces, como que la investigación ha cambiado de color. Entonces, frente a esta pregunta de si se ha desnaturalizado el sistema procesal penal en materia de investigación con esta modificatoria, pues es necesario que nosotros analicemos las normas, que son justamente las que hemos estado revisando en las diapositivas anteriores, ¿no? Y frente a esta pregunta, debemos tomar una posición. Es necesario tomar una posición. Y en principio, o digamos, en primer lugar, es necesario distinguir entre principios y reglas. ¿Por qué? Porque los principios son normas generales, son normas de optimización, que están jerárquicamente por encima de las reglas, ¿no? Entonces, es importante que distingamos principios y reglas. Entonces, aquí hay principios que están en la Constitución y que están en el título preliminar del Código Procesal Penal, que van a estar siempre por encima de las reglas que aparecen en el texto del Código Procesal Penal. Entonces, si bien por allí alguna norma
de la parte orgánica, perdón, de la parte de desarrollo de la investigación puede decir que la policía tiene la conducción operativa, ¿no? O decide la estrategia operativa de la investigación, esa regla no se puede anteponer a un principio. El principio va a estar siempre por encima y consecuentemente esa regla no se puede aplicar, ¿no? Como tampoco se podría aplicar la regla que prohíbe al fiscal realizar la investigación por sí mismo, ¿no? O sea, esa norma que dice el fiscal investigará conjuntamente con la policía, es decir, obligado a ir de la mano con el policía para realizar los actos de investigación, eso no se puede aplicar porque va contra uno de los principios del Ministerio Público, contra el principio de autonomía y también contra el principio de que quien conduce la investigación es el fiscal. Y él tiene que tomar la decisión si realiza por sí mismo los actos de investigación o los realiza conjuntamente con la policía o los delega para que los realice la policía. Otro aspecto importante para tomar una posición, ¿no? Ya hemos fijado un primer criterio allí, que los principios siempre van a estar por encima de la regla. El segundo aspecto que debemos tomar en consideración es que se debe tomar como punto de partida de la interpretación las normas de orden constitucional. Es decir, cualquier interpretación que nosotros realicemos respecto de la aplicación de las normas relativas a la investigación tiene que tomar como punto de partida las normas de orden constitucional. Y las normas de orden constitucional también queda claro que quien conduce la investigación, tanto en el aspecto jurídico como en el aspecto operativo, es el Ministerio Público, ¿no? Y en tercer lugar, se deben interpretar y aplicar las categorías jurídicas de manera técnica, ¿no? Y es que aquí existen algunas confusiones de conceptos, de categorías, ¿no? Por ejemplo, se confunde el concepto de acto de investigación con un acto de intervención policial. Hay una confusión, ¿no? No es lo mismo un acto de investigación que una intervención policial. O sea, si el policía interviene a una persona en flagrancia delictiva, eso es una intervención policial, no es un acto de investigación. Y esa intervención policial va a quedar plasmada en acta. Constitucionalmente, quien tiene prerrogativa para detener a una persona en flagrancia delictiva es la Policía Nacional. Por ejemplo, un fiscal no podría ordenar que detengan a una persona en flagrancia delictiva porque no es su competencia. En este caso, es la competencia de la policía. La policía es la única que puede detener en flagrancia delictiva. Claro, también lo podría hacer cualquier ciudadano, pero no por ser fiscal, ¿no? En lo que se llama hoy en día el arresto ciudadano, porque el Código Procesal Penal también faculta a que cualquier ciudadano pueda realizar un arresto, ¿no? Pero el fiscal no podría ordenar. Muchas veces el personal policial llama al fiscal de turno y dice, doctor, ¿lo detengo o no lo detengo? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el fiscal en ese caso? El fiscal tiene que hacerle conocer al efectivo policial el sentido de la norma. Y decirle, a ver, señor efectivo policial, usted conoce sus funciones y usted conoce la Constitución. La Constitución establece que una persona puede ser detenida por mandato judicial o puede ser detenida por la policía en flagrancia delictiva. En este caso le pregunto, señor policía, ¿hay flagrancia o no hay flagrancia? Sí, sí hay flagrancia. ¿Qué dice la Constitución? Que lo puedo detener. Entonces, señor, actúe dentro del marco de sus funciones que la Constitución establece, ¿no? Pero el fiscal no podría ordenar la detención de una persona porque no está dentro de sus prerrogativas constitucionales, ¿no? Otro aspecto, ¿no? Que también es importante destacar para resolver esta problemática, ¿no? Es necesario también distinguir entre acto de investigación y diligencia de investigación, porque no es lo mismo, ¿no? Un acto de investigación, por ejemplo, el fiscal dice, ofíciese a la municipalidad, al área de seguridad ciudadana, para que remitan los copias de los videos de seguridad de tal avenida, ¿no? Entonces, ese es un acto de investigación, pero eso no es una diligencia. Acto de investigación, porque acá dice, ofíciese a la municipalidad, al área de seguridad ciudadana, para que remita los videos de seguridad, ese es un acto de investigación, pero no es una diligencia. Distinto, por ejemplo, es que en un caso el fiscal realice, por ejemplo,
una inspección en el lugar de los hechos o disponga de la realización de una diligencia de investigación de reconstrucción de los hechos. Esa es una diligencia de investigación. Y también hay que distinguir que existen diligencias de investigación fiscal, o sea, que realiza el fiscal, y diligencias de investigación que realiza la policía, ¿no? La policía también puede realizar diligencias de investigación. Entonces acá hay un concepto de que el fiscal de alguna manera cumple una función notarial, ¿no? O sea, muchas veces la policía hace una intervención en flagrancia y quieren que el fiscal firme todas las actas y el fiscal no estuvo presente cuando encontraron las municiones, cuando encontraron el arma, cuando encontraron la droga. Entonces, ¿por qué el fiscal tendría que firmar un acta de intervención en la que no ha participado? ¿No? No, es que es para convalidar, para darle más valor. El fiscal no tiene la función notarial, ¿no? Para dar fe de lo que la policía está diciendo, ¿no? Entonces, cada institución cumple roles. Si ustedes se dan cuenta, el acta de intervención policial, el acta de registro personal, que contiene diligencias objetivas y reproducibles para nuestro Código Procesal Penal, tiene la calidad de prueba preconstituida, sin que firme el fiscal. Muchas veces los abogados también cuestionan, dice, esa intervención es ilegal porque no estuvo el fiscal. Imagínense, el fiscal tendría que estar presente en todos los casos de flagrancia cuando se produce la detención de la persona. ¿Tenemos tantos fiscales para que estén en el momento de la intervención policial? No, no hay forma, ¿no? Y también es necesario que distingamos lo que es un operativo conjunto, que la realiza la policía con la fiscalía, y un operativo policial, ¿no? Un operativo policial. Entonces, en realidad, ¿cómo es que debemos nosotros interpretar el Código Procesal Penal a pesar de las reformas que se han introducido por este decreto legislativo 1605? Debemos seguir manteniendo la figura del fiscal como director de la investigación. Un fiscal como conductor de la investigación, que tiene las facultades para poder decidir si realiza las diligencias por sí mismo o si las delega a la policía. Y eso no quiere decir que la Fiscalía no valore el aporte en materia de investigación de la policía. Porque ustedes me podrían decir, pero ¿cómo un fiscal podría hacer, por ejemplo, un hallazgo de un sembrío de droga, por ejemplo, en la Sierra Central, en la Selva Central, en el Brae, ¿no? Pues hay fiscales que lo hacen, ¿no? Conjuntamente con la policía. Y claro, obviamente que allí quien va a dirigir la estrategia operativa para ir y encontrar la droga, de cómo se va a llegar al lugar, es la policía. ¿Por qué? Porque allí hay otros aspectos a considerar, como por ejemplo los riesgos, los peligros para la integridad física, para la vida del personal que interviene en esos casos. Pero en ese caso, fíjense, no estamos hablando de actos de investigación, estamos hablando de intervenciones policiales. Y es innegable, ¿no? Es consustancial, digamos, a la intervención policial que sea, pues, el personal policial quien decida la estrategia operativa, ¿no? Porque el fiscal no se va a poner a decir cómo se va a hacer una intervención, por ejemplo, de un sembrío de droga en la selva central, en el Brain, o en la Sierra Central. ¿Cómo se va a realizar la intervención? Vamos a llegar 5 helicópteros. No, esa dirección operativa de las intervenciones policiales, obviamente que tienen que realizarse con la conducción de la policía. Pero allí distinguimos, pues, esos no son actos de investigación, son intervenciones policiales o son operativos policiales, en donde muchas veces interviene también el Ministerio Público. En este caso hablamos de operativo conjunto. Y obviamente en los operativos, quien tiene que decidir la forma de realizar el operativo por razones de seguridad es la policía. Incluso, fíjense, cuando se realizan diligencias de investigación, por ejemplo, se va a realizar una diligencia de levantamiento de cadáver en un caso de asesinato. Sicarios acaban de matar a una persona, entonces el fiscal de turno se pone en contacto inmediatamente con la policía también se pone en contacto con el fiscal, se coordina con la división de criminalística de la policía y la oficina criminalística va a asignar para ese caso
a un perito experto en inspecciones criminalísticas. Y el fiscal, o sea, llega al lugar, llega a la escena y se pone en contacto con el perito de inspecciones criminalísticas. Y es el perito de inspecciones criminalísticas quien en esta diligencia tiene que disponer cuál es el orden en que se tiene que abordar la escena para no alterar los indicios, las huellas que se pueden encontrar allí, ¿no? Sería pues una ignorancia total que el fiscal diga, yo soy el que conduce la investigación, entonces yo decido quién entra primero, en qué momento se entra y cómo se entra, cómo se ingresa a la escena del crimen. No. Entonces, definitivamente, en este caso, quien tendrá que señalar el orden, la secuencia y la metodología para abordar la escena del delito será el perito de inspecciones criminalísticas, ¿no? Pero eso no quiere decir, ¿no?, que el fiscal pierda por esa razón su autonomía o pierda su prerrogativa de conducción de la investigación, ¿no? Muy bien. Con estas precisiones y con esta toma de postura que hemos adoptado, yo les agradezco a eh, todos los participantes por su atención y quedo pues a la espera de sus preguntas o aportes o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Ha sido una excelente disertación. ¿Algún participante que tenga alguna consulta puede encender su micrófono o de repente escribirla por el chat para darle lectura? Sí, buenas noches, doctor. ¿Me pueden escuchar? Sí, buenas noches. Sí, le saluda, yo soy suboficial de la policía, trabajo en el Departamento de Anticorrupción, pero he tenido la oportunidad de laborar anteriormente en la División de Investigación Criminal, ¿no? Tengo varias preguntas, quisiera empezar al menos por la primera. Conforme a lo que he escuchado, doctor, entonces desde su punto de vista usted podría considerar de que este decreto legislativo 1605 es una norma inconstitucional. Usted ha mencionado que atenta contra los principios de autonomía, ¿no?, la conducción de la investigación de parte del Ministerio Público. Que esa función la tiene establecida en la Constitución efectivamente, ¿no? En ese sentido, doctor, a su criterio, ¿se podría decir que es una norma inconstitucional, por lo tanto no resulta aplicable? El problema, señorita Geraldine, es que decir que una norma es inconstitucional implicaría decir que la norma es inaplicable y nos quedamos sin norma. Entonces, lo que corresponde aquí es hacer una interpretación de la norma conforme a la Constitución, ¿no? Y medito a ello, es que la posición que nosotros adoptamos no es por la inconstitucionalidad del decreto legislativo 1605, sino básicamente señalar que esas modificaciones introducidas por el decreto legislativo 1605 tienen que interpretarse conforme al mandato de la Constitución. Y eso es posible, ¿no? Es posible en los términos en los que hemos desarrollado esta ponencia, sobre todo cuando hemos dicho de que es necesario partir de los principios para interpretar las reglas, es decir, interpretamos las reglas de acuerdo a los principios, es decir, no hacemos una interpretación literal de la norma del decreto legislativo 1605, sino que hacemos una interpretación conforme a la Constitución. Gracias por la pregunta. Sí, otra pregunta, doctor. Había tocado un punto respecto a las intervenciones policiales, actos de investigación y las diligencias, ¿no? Las diligencias de investigación. El personal policial muchas veces confunde estos términos, ¿no? Casi todas las veces confunde estos términos. Y ha habido una variación en el artículo 65, numeral 3, solamente en el término dispone, ¿no? Con el decreto legislativo 1605 indica dispone. La norma anterior indicaba ordena. En ambos
se refiere a la intervención policial, ¿no? Y debido a ello también es que hubo recientemente, creo hace unos meses, un caso que fue mediático en la ciudad de Lima respecto a una fiscal, ¿no? Que ordenaba, en la dependencia policial, ordenaba la detención de un efectivo policial, ¿no? Sin embargo, el comisario se negó a hacerlo. Finalmente no fue intervenido en flagrancia en el momento. Entonces, como para tener claro, doctor, porque esa parte al menos usted menciona de que efectivamente la policía es quien está facultada para detener en casos de flagrancia, pero nuevamente incide en lo mismo la norma, ¿no? En este decreto legislativo, solamente varía el término dispone. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en ese caso? No se escucha, prendan su... Perdón, había desactivado el micrófono. Le decía que el inciso 3 del artículo 65, que es materia de la pregunta, en principio yo quiero hacer una precisión. El inciso 3 dice cuando el fiscal ordene la intervención policial, así estaba el texto original, el texto nuevo dice cuando el fiscal dispone de la intervención policial. Ojo, eso no se refiere a la detención de una persona, ¿no? Se refiere a una intervención policial. La intervención policial es un concepto amplio. Ya, el caso que usted nos propone, ¿no? Donde una fiscal dispuso que se detenga a un suboficial en una comisaría, eso es ordenar una detención. Pero eso no es lo que establece el numeral 3 del artículo 65. La norma dice, dispone la intervención policial, pero puede ser cualquier intervención policial, menos la detención de una persona. No podría un fiscal ordenar la detención policial porque no está dentro de sus prerrogativas constitucionales, ¿no? Ahí quiero hacer primero esa precisión. Luego, en este mismo numeral 3, sí hay una modificación sustancial, porque la norma establece que la Policía Nacional está a cargo de la estrategia operativa de la investigación. Y eso supone invertir el rol de la dirección de la investigación y podría generar dificultades ya en el campo práctico, porque es como que en la orquesta sinfónica, de repente yo tengo al mejor ejecutor de flauta traversa, el mejor ejecutor de flauta traversa, pero si el ejecutor de flauta traversa, que es el mejor músico del mundo, quiere asumir los roles del director de la orquesta, le aseguro que el resultado no va a ser el mejor, ¿no? Porque cada uno cumple un rol y una función en el Estado de Derecho, y creo que el decir, el que la norma señale acá, que la policía tiene la estrategia operativa de la investigación, creo que es un error, y es un error que parte de lo que señalábamos en la parte final de mi exposición, de una falta de precisión de categorías. Quien ha hecho la modificación no entiende la diferencia, por ejemplo, entre acto de investigación y lo que es una intervención policial, ¿no? Yo, por poner un ejemplo, ¿no? En este momento se está produciendo la ejecución de un delito de feminicidio, ¿no? Obviamente, por la experiencia, por la preparación, la suboficial Geraldine Martínez tiene mucha más posibilidad de actuar y evitar el feminicidio que el fiscal William Arana. Y eso lo tengo que reconocer, porque yo como fiscal he sido capacitado en la universidad, ¿no? He sido capacitado por mi institución, por el Ministerio Público, para dirigir la investigación. No he sido capacitado, por ejemplo, para aspectos operativos, como por ejemplo, intervenir en ese caso para evitar un resultado lesivo para la vida de una persona, de una mujer, por su condición de tal, ¿no? Entonces, aquí radica el gran problema de esta contrarreforma del Código Procesal Penal, en que quienes han hecho la modificación o quienes han influenciado para esta modificación legislativa no comprenden algunas categorías y llevan a pensar de que decir estrategia operativa, por ejemplo, para intervenir en este caso
donde se esté ejecutando un feminicidio, entienden que eso es un acto de investigación. Y eso no es un acto de investigación, es una intervención policial. Y obviamente que las intervenciones policiales, las personas más indicadas para decidir la estrategia operativa son los efectivos de la Policía Nacional del Perú. No estaría yo equivocado en decirle, no, señorita Geraldine, así usted no puede intervenir, tiene que intervenir de esta otra manera. No, porque es una intervención policial y en donde quien tiene que decidir la estrategia operativa es la policía, porque tiene la preparación y la capacidad para hacerlo. Gracias por la pregunta nuevamente. En ese sentido, doctor, se podría interpretar entonces este decreto legislativo aplicando las sugerencias o las recomendaciones que podría dar la policía, ¿no? Ya que hay que tener en cuenta que el primer contacto que tiene con el denunciante es la policía, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Quien recibe la denuncia de primera mano es la policía, y quien actúa de manera inmediata también es la policía, ¿no? Por encontrarse en el lugar, por diferentes motivos. Entonces, se podría decir que sí, efectivamente, quien tiene la estrategia operativa y quien aplica la estrategia operativa es la policía, independientemente de la providencia fiscal o de la disposición fiscal que pueda haber. ¿Podríamos ejemplificar cómo la estrategia operativa podría funcionar en ese caso que usted nos propone? O sea, ¿cómo usted recibe una denuncia y cómo se pone de manifiesto esa estrategia operativa en el caso concreto? Ya, le hablo de la práctica, ¿no? Claro. Ante la recepción de una denuncia por el hurto de por el robo, perdón, o robo de un celular o por el hurto grabado dentro de un domicilio, ¿no? La policía se constituye inmediatamente para constatar si efectivamente lo que denuncia la persona es cierto, ¿no? Uno, y deja constancia de ello. Dos, hacer la búsqueda de las cámaras de videovigilancia y, en lo posible, extraer la información desde el mismo DVR al instante, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que de repente dentro de una hora o dentro de media hora se puede ubicar al vehículo o se puede identificar a alguna persona, ¿no? Y ya se tiene diligencias de investigaciones previas, ¿no? Entonces, pero eso comunicando al fiscal, porque finalmente quien está en campo, quien está en el lugar, es la policía. Como usted mismo lo ha dicho, no hay suficientes fiscales para que acompañen en todas las diligencias que realiza la policía. Sí, yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Que la forma quizás como quizás la norma ha ido orientada en ese sentido, ¿no? Para tratar de abreviar en favor o tratar de darle más rapidez en favor, en beneficio de las víctimas. El espíritu de la norma ha sido en ese sentido para actuar en casos de flagrancia, ¿no? Y de inmediatez hacia la operatoria policial, ¿no, doctor? Mi pregunta va, doctor, ahí, si lo colocamos, ¿no?, con conocimiento del representante del Ministerio Público o por delegación del representante del Ministerio Público, ya con la nueva modificatoria. ¿Cómo ahí, doctor, cuál sería su apreciación? A ver, voy a responder a las dos preguntas a la vez. En principio, si por ejemplo la suboficial Geraldine Martínez recibe una denuncia, tiene que comunicarle inmediatamente al fiscal de turno y decirle: señor fiscal, acabamos de recibir una denuncia, mire, hay posibilidad de ir en busca de las cámaras de seguridad, ir y verificar en el inmueble qué es lo que ha pasado. Yo sugiero ir. El fiscal le va a decir, pues, si usted con su experiencia considera que esto es lo pertinente, pues proceda. Y ahí viene la segunda pregunta. Ahí viene, a la primera pregunta, sí, la policía puede, digamos, al momento de comunicarle al fiscal, sugerirle en virtud a su capacidad operativa, decirle lo que se puede hacer de manera inmediata, porque el fiscal no está en el campo de acción en ese momento. Y Geraldine tiene razón, porque dice, quien en ese momento tiene la víctima y está escuchando la información de primera mano es el personal policial. Pero ¿qué es lo que establece la norma? Que hay que comunicar inmediatamente al fiscal de turno
y al fiscal de turno decirle, doctor, mire, yo en este momento me puedo constituir con la víctima de este lugar, porque allí hay cámara de seguridad, puedo tener la información. Y el fiscal no le va a decir que no, le va a decir que proceda. Y entonces ahora respondo la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta dice, ¿y cómo consigno yo ahí? Que es por delegación. Pero claro que tengo que poner que es por delegación fiscal, porque yo ya le comuniqué al fiscal que ha habido un robo y que voy a proceder a ir a buscar a las cámaras de seguridad. Entonces, si usted va y encuentra cámaras de seguridad, obtiene la información de la base de datos de esa, donde hay imágenes que permiten esclarecer el hecho, identificar a los posibles autores o partícipes, o incluso permitan recuperar, ¿no?, los bienes que fueron materia del hurto, del robo, lo que fuera. Entonces, en esas actas, usted va a consignar que fue por delegación fiscal. Y nadie va a poder cuestionar esas actas. Nadie va a poder cuestionar porque se condicen con la realidad, ¿no? Esa es un poco la respuesta que les podría dar a ambas interrogantes. Buenas noches, ¿me permite? Sí, claro. ¿Cómo está mi estimado doctor Williams? Wilmer Buenas Juan noches. de Arequipa. Mire, en relación a las dos preguntas de los colegas que me han antecedido, y usted me ganó en la respuesta, porque en la praxis realmente esto no se da, porque en sí el policía no tiene un conocimiento amplio en lo que respecta a aspectos normativos penales, y en mérito a ello siempre está en consulta en el fiscal al momento de tomar una denuncia de un ciudadano. Entonces le consulta al fiscal qué hacer. Entonces el fiscal le dice, bueno, inclusive el fiscal es el que tipifica el delito en ese instante cuando habla con el policía. ¿Por qué? Porque en ese caso omitiría eso el policía, ya sería responsable por omisión de actos funcionales y negligencia en el ejercicio de funciones. Y aquí en el delito penal no podemos estar hablando pues de manera subjetiva. Habría. Acá las cosas tienen que ser de manera objetiva. Y tengo un caso en Arequipa, como le indiqué, estimado doctor William, donde he puesto una denuncia a un policía justamente por este tipo de omisión en el ejercicio de funciones respecto a un robo. Muchas gracias, estimado abogado William. Gracias. Muchas gracias también por su intervención, muy interesante y sobre todo que usted ya ha visto incluso esta problemática en algunos casos concretos, ¿no? Definitivamente la modificación que ha introducido el decreto legislativo 1605 sí desnaturaliza principios del Código Procesal Penal en materia de investigación, pero también hay algunas cosas interesantes que no podemos dejar de destacar. Y por eso es que yo quiero mencionarles aquí, por ejemplo, y le decía, ¿no? Cuando la norma dice coordinar con la policía, eso está perfecto, que la norma diga coordinar. Lo que está mal es cuando dice ya que la policía decide la estrategia operativa de la investigación, porque eso sí desnaturaliza. Pero hay otros aspectos interesantes y quiero poner un ejemplo aquí y con eso espero responder a varias preguntas que han surgido en este momento, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes vieron este caso de la muerte de esta señorita que se produjo en un restaurante muy conocido de Miraflores, el restaurante Panchita, me parece que es, ¿no? En donde se desarrollaba una reunión de trabajo, o sea, colegas de trabajo de una empresa, en donde uno de los sujetos que estaba en ese compartir tenía un arma de fuego, un canguro, ¿no? Entonces, las primeras informaciones que salieron en los medios de comunicación, en las redes sociales, daban cuenta de un feminicidio, ¿no? E incluso autoridades del Ministerio de la Mujer salieron a decir esto, ¿no? Pero eso se hubiera evitado si es que se hubiera actuado con mayor cuidado en el caso concreto, ¿no? ¿Por qué? Porque hubiera bastado con que el personal policial daba cuenta inmediatamente al fiscal de la producción de una muerte y el personal policial puede decir, el señor fiscal, mire, acabamos de tomar conocimiento, vamos a coordinar la diligencia de levantamiento de cadáver, pero adicionalmente
vamos a coordinar con el personal de criminalística para recoger huellas, pero mientras tanto el personal policial que se puede constituir a ese local a efectos de poder entrevistarse con algunos testigos para ver qué es lo que ha pasado, identificar a testigos del caso para el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Y claro, si se hubiera cumplido con ese protocolo, rápidamente se hubiera podido establecer que en realidad no se trató de un feminicidio, sino que se trató de un disparo accidental que lamentablemente trajo la muerte de la joven, y cuando se produjo la muerte de la joven, la persona que cometió este error, ¿no? Esta negligencia, no pudo con la culpa, digamos, con cargar una muerte encima, o por temor a las consecuencias que venían del mismo, salió hacia su automóvil en la parte exterior del restaurante y se pegó un disparo, ¿no? Produciéndose de esta manera, fíjense, un homicidio culposo y luego un suicidio, ¿no? Fíjense, la modificación establece, por ejemplo, dentro de las competencias de la policía en el artículo 68, dice realizar entrevistas e identificar a posibles testigos que hayan presenciado los hechos. Pero esto, obviamente, tiene que ser coordinado con la fiscalía, ¿no? Tiene que ser coordinado con la fiscalía para efectos de que no se afecte la validez de los actos de investigación que se realicen y que luego pueden ser útiles para, por ejemplo, pedir una medida coercitiva o para poder finalmente lograr una sentencia condenatoria cuando hay un autor o partícipes de delitos que se han cometido, ¿no? Muchas gracias por su intervención, doctor Wilmer Huanca. A usted las gracias, estimado doctor. Bien, ha sido una interesante rueda de preguntas. De repente, ¿algún participante tiene alguna consulta más adicional o creo que ya ha quedado todo claro? Sí, parece que ha quedado todo claro. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor. Ha sido una excelente disertación. Como repito, una excelente rueda de preguntas. El tema ha quedado más que claro para los que estamos aún presentes. Gracias. Esperamos contar con una participación de usted próximamente. Sí, nos vemos el 1 de febrero en otro curso. Nos vemos el 1 de febrero, doctor. Hasta luego. Cuídese. Mucho gusto. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno. Bien, a los que Hasta aún... luego, gracias. Buenas tardes. Gracias. A los que aún están presentes, invitarlos a ser parte de nuestro curso a desarrollarse este 1 de febrero, también a cargo del doctor William Arana. Es un curso de especialización. Les voy a compartir la información para que estén pendientes los que aún no se han matriculado. Es un curso de especialización en lavado de activos, extinción de dominio y criminal compliance. Como pueden ver en las diapositivas, iniciamos este 1 de febrero, son 3 módulos y por una certificación de 120 horas académicas. Los 3 módulos a desarrollarse van a ser los días jueves del mes de febrero, jueves 1, jueves 8, jueves 15. Aquí pueden observar el temario. ¿Sí? Me parece que sí se está observando el temario. Sí se observa, sería tan amable de decirnos, precisamos los ponentes, por favor. Gracias. El doctor William Arana va a ser quien va a dictar todo el curso. Las 3 fechas van a ser dictadas por el doctor William Arana. ¿Sí? Todos los que están aquí presentes, escríbanos a los números que están en pantalla para poder brindarles mayor información, para poder brindarles el descuento respectivo, porque ya forman parte de los alumnos del Centro de Formación Continua. Los que deseen matricularse, escríbanos, nosotros personalmente los voy a atender, les voy a brindar sus descuentos y así poder contar con la participación de ustedes este 1 de febrero. ¿Sí? Como les menciono, este es un curso de especialización por 120 horas académicas, avaladas por el Colegio de Abogados de Piura, y este certificado es totalmente válido para concursos públicos, para concursos privados, vale totalmente, ya que ahorita estamos a puertas de varias convocatorias en algunas instituciones. Este certificado es totalmente válido, así que aún los que desean participar están a tiempo de inscribirse. Les voy a dejar en el chat
el número de contacto para que puedan escribirnos y poder matricularse con su beneficio de descuento. ¿Sí? Ahora sí, muchas gracias a todos. Los que ya están matriculados, los esperamos este 1 de febrero. Los que aún desean matricularse, no duden en escribirnos, que estaremos esperando gustosamente sus mensajes. Ahora sí, damos por concluida la sesión de hoy. Nuevamente agradecerles por su participación y esperamos verlos en alguna próxima capacitación. Muy buenas noches. Hasta pronto.